ver de qué manera ahora enfrenta al país de las hamburguesas, porque queda en entredicho, queda con un plomo en el ala con ese audio. Ya vamos a presentar el primer audio y el segundo audio. El primer audio tiene que ver cuando es amenazada por el país de las hamburguesas en esos momentos críticos en los cuales secuestran al presidente. Tiene una llamada del país del norte, ella, su hermano y Diosdado Cabello, y le dicen: ¿quieres seguir el mismo camino del presidente? Bueno, entonces tienes dos cosas: o rendirse o cooperar, o mejor dicho, o cooperar o el camino que ustedes prefieran. Y lógicamente la presidenta escogió este camino de cooperar y ahora está reaccionando para que no la vean como tímida, para que no la vean como entreguista, ni tutelada, ni sumisa. Vamos a escuchar esos momentos difíciles y críticos que vivió la presidenta encargada cuando el país del norte la llamó una vez que había secuestrado al presidente Maduro. Tenemos este audio y vamos a ver si lo colocamos enseguida para que ustedes puedan pues conocer de viva voz aquí en estos momentos. Vamos a ver si lo tenemos, si podemos tenerlo en estos momentos. Estamos aquí con algunos pequeños detalles técnicos y vamos a colocarlo acá. Aquí lo tenemos, adelante. En los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos: estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque ese fue el momento que ya ahí lo tenemos, el momento en el cual efectivamente se da esa llamada telefónica. Entonces, ¿qué hace la vicepresidenta o la presidenta encargada? Bueno, sabe que se ha filtrado ese audio, sabe que esto significa poner a pensar a muchos venezolanos, poner a decir que decidiste cooperar en vez de luchar. Luego de 20, 25 años luchando contra el norte, ¿por qué te entregas o por qué no decides luchar si el presidente ha sido secuestrado? ¿Por qué vas a cooperar con un país enemigo, con un país agresor, con un país que ha fulminado a más de 100 personas? ¿Cuál es el objeto de la cooperación? Bueno, allí está lo que dice la presidenta. Ahora vamos a presentar un segundo audio, que es el de hoy, en la cual se le alza prácticamente, quiere romper las amarras con el norte. Y este audio es bien importante, porque aquí vamos a ver si es un audio que es retórico, meramente para tratar de convencer, para tratar de calmar las aguas dentro del chavismo, o para efectivamente lanzarle una pelea, un enfoque más frontal al país de las hamburguesas y que no esté permanentemente encima emitiendo desinformaciones, dando órdenes, buscando petroleros que van a otros mercados, amenazando, intimidando, y todo lo que hemos visto de parte del norte estas últimas semanas. Vamos a colocar ese audio. Allí estuvo frente a los petroleros explicando
la situación que tiene en estos momentos el país y que lógicamente pues forma parte de esta situación. Vamos a ver si tenemos este segundo audio para que ustedes puedan a través de ese audio emitir sus diferentes puntos de vista. Vamos a ver si lo tenemos acá en este momento. Vamos a colocarlo. Aquí ya lo tenemos. Adelante. Con B mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias. Nosotros se lo hemos dicho desde un principio, se lo dijimos a todos ustedes. Para entender lo que pasa en el país, ustedes tienen que ver son hechos concretos, no palabras, no retóricas tanto del pelucón como del gobierno interino. Porque aquí es muy importante saber quién está jugando a favor del pueblo y quién verdaderamente quiere sobrevivir o no. Pelucón lanzó una agresión y durante 25 años el país, el gobierno, antes Chávez, luego Maduro, dijo claramente en todas las instancias que iban a luchar hasta el final. Que si llegaban a poner un pie sobre Venezuela, lo iban a repercutir e iban a responder con todo. Lo decía a cada momento el ministro de la Defensa. Lo que no se entiende es, secuestran al presidente, lanzan una agresión de esa magnitud y el gobierno prácticamente al unísono se rinde y queda completamente vulnerado, tutelado por el país de las hamburguesas. Eso es lo que tenemos en el terreno. ¿Y por qué decimos que se está cumpliendo a cabalidad cada una de las cosas que está diciendo la máquina del fango, como hemos denominado a Pelucón? Porque esta vez la máquina del fango está lanzando verdades, las excarcelaciones, la visita del señor que lanzó la agresión, el jefe de la inteligencia del país de las hamburguesas, que infiltró las operaciones en el país, que infiltró al primer anillo de seguridad del presidente, que estaba viendo en vivo y en directo el ataque, luego recibido con bombos y platillos. Las expresiones de Pelucón de decir lo están haciendo bien, las expresiones de la portavoz de la presidencia de decir son maravillosos, la reapertura de la embajada del país del norte, el acuerdo energético vía fast track, prácticamente 50 millones de barriles dados casi que con un descuento de $20 aproximadamente el barril. La cooperación para que algunos petroleros que habían zarpado sin pagar, o un petrolero que zarpó sin pagar, la Guardia Costera lo haya capturado y lo haya regresado al país. La constante comunicación entre Pelucón y sus funcionarios con el país. Y ahora la reforma de la ley de hidrocarburos, que era la ley insignia, la ley del buque estrella del gobierno venezolano de la época de Chávez y que costó tantísimo, costó golpes de Estado, golpes petroleros, golpes electorales. Costó muchísimo esa ley, ahora se reforma prácticamente entre gallos y medianoche. Y que esa reforma estaba prácticamente ya, da la impresión de que la tenían lista, porque salió prácticamente en pocos días. Y lo pidieron los 17 petroleros, las 17 grandes empresas petroleras que se reunieron con Pelucón. Le pidieron esa reforma. Le pidieron toda la reforma del marco jurídico. Y nosotros hemos hecho reportes sobre esa reforma, sobre lo dañino que puede ser esa reforma a largo plazo. Y sobre todas las cosas en materia de rebajar prácticamente a la mitad las regalías, el impuesto sobre la renta. Aquí no ha hablado el gobierno interino, no ha hablado de lo que pasó